para hablar de este tema a Leandro Busato, que es jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe. Pertenece al Frente de Todos y debo decir también que es precandidato a gobernador por esa provincia. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Felicita? ¿Cómo te va? Un gusto grande. Igualmente. Bueno, tiranos un resumen de cómo ves esto que ha sucedido, ¿no? Escuchamos a Hapkin hoy que decía: yo desconfío de todo, ni siquiera sé si esto es un ataque narco. Mirá, a mí lo primero que se me ocurre claramente es hablar de la gravedad de la situación. Tenemos una situación de violencia urbana inusitada que determinados casos puntuales como este que involucra a la familia Messi Rocuso ponen cada tanto casi como en vidriera una problemática que hace más de una década está desatada en Rosario y que en algún lugar la política intentó invisibilizar. Hay que hacerse cargo de que durante mucho tiempo en las villas y en los barrios populares de Rosario la situación estaba planteada en este escenario y lo que hubo fue un corrimiento de esos límites territoriales, geográficos hacia el centro de la ciudad, que le fue dando claramente cada vez más envergadura al tema. Cuando la política intentó abordar el tema, probablemente en algún punto está corriendo de atrás. Y no digo que sea tarde, pero sí claramente se ha hecho mucho más difícil. A eso hay que agregarle que Santa Fe ha convivido en los últimos 20, 25 años, fundamentalmente después del primer gobierno de Carlos Reutemann, en una aparente calma institucional entre los tres poderes, que por lo menos para mí fue la génesis de la parálisis de la acción. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que el Poder Judicial, ahora con el MPA incluido, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo convivían en una armonía, calma, en términos institucionales, no le ha dado a este tema la discusión que en algún momento debería tener, y cuando la discusión se tomó, se hizo bajo los cánones de la política electoral. Entonces hoy estamos fuerzas políticas que no dialogamos propositivamente entre nosotros, sino que nos peleamos para ver quién tuvo más muertos en qué gestión. Sí. La sociedad que mira atónita cómo algunos dirigentes políticos ofrecen espectáculos dantescos con un chaleco antibala y pareciera que se cagan de risa lo que está ocurriendo en la calle. Algunos medios de horas y horas de móviles de medios de comunicación con chalecos antibala en la calle, ¿no? Comunicación Sí. que agravan la situación, y en el medio una necesidad imperiosa de tener medidas a cortísimo plazo, y obviamente un plan a mediano y largo plazo que necesita grandes acuerdos políticos y un poco de sensatez también, ¿no? Ahora, me parece que hay una pregunta que es necesaria hacerse, seguramente, Leandro, ustedes lo tienen claro este tema, ¿no? Que es, ¿cuáles son las conexiones o el nivel de connivencia que existe entre el narcotráfico y las fuerzas policiales, la política, la justicia? Mira, hay sin lugar a dudas. Hay conexiones entre el narcotráfico o el delito complejo y la fuerza de seguridad, y también obviamente algunos otros estamentos del Estado. Ahora, no es Santa Fe pionera ni único exponente de la connivencia de algunos sectores de la policía con el delito. Claro. Lo que me parece que acá primó fue el desmadre de la conducción de la seguridad. Lo que primó en la política durante mucho tiempo, y en esto yo creo que empezó en la gestión del Frente Progresista Cívico y Social, fue la idea de la autogobernanza policial. La idea de que a vos te custodia mejor la seguridad de la policía cuando vos le hagas cargo de conducir la seguridad. Bueno, eso disparó, por lo menos para mí, un proceso de autonomización policial muy fuerte, la pérdida del control político de la seguridad y la idea de que la policía administra racionalmente y en cuotas los niveles de connivencia con el delito. El narcotráfico, que es un delito que no tiene los mismos niveles que la quiniela clandestina o la vieja idea de la prostitución, ha volado por el aire los niveles de los pisos de acuerdo económico y ha corrompido a la policía de manera excepcional. Y en algunos casos, si no la corrompe, la perfora a través de la violencia. Entonces estamos en una situación delicada en la que yo creo que la única manera de salir hacia adelante es claramente darse una política de reconstrucción de la seguridad. Una política de reconstrucción sobre la fuerza de seguridad. El peronismo tiene una estrategia y tiene que tener una estrategia para discutir la seguridad en democracia, para no caer en los ensayos buquelistas que hoy intentan creer que el problema es la democracia. El peronismo tiene que tener una discusión profunda sobre la recomposición de las fuerzas de seguridad y una normativa diferente. Vos imaginate, estamos gobernando la seguridad con leyes de 1975 a la provincia. Claro. Entonces hay que darse la idea de que los intendentes, por ejemplo, tienen algo para hacer.
Nuestras leyes no permiten que las municipalidades tengan policías municipales. Nuestras leyes de seguridad no permiten que los intendentes sean parte de los dispositivos de la discusión de la seguridad. Entonces, me parece que ahí hay la génesis de un problema mayor que termina impactando de lleno en este escenario urbano de violencia, ¿no? Leandro, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás Márcico te saluda. Sabés que justo hoy venía para la radio pensando, hace unos años leí un libro que se llama Los Monos, de Germán de los Santos y Hernán Lascano, donde habla un poco de la historia, del recorrido, de la connivencia que vos recién mencionabas. Ahora, me parece interesante preguntarte, y también para compartirlo con los oyentes, ¿a qué momento histórico se remonta esto? ¿Cuándo se empieza a profundizar esa connivencia o se instala ese narcotráfico en la ciudad de Rosario? ¿Qué podemos contar de eso? Mirá, es difícil saber el momento exacto, digo, ¿no? Carlos del Frade, que es un diputado que además es periodista, él instala esto prácticamente al comienzo de la dictadura militar respecto a la liberación, a la privatización de los puertos, y a la idea del crecimiento exponencial de tráfico de estupefacientes, fundamentalmente cocaína vinculada a Bolivia. Pero yo creo particularmente que el proceso de violencia urbana vinculado a la narcocriminalidad comenzó un proceso expansivo a partir del año 2008-2009. Yo creo que fueron los años en donde la política de seguridad se fue autonomizando en términos del control político, y creo que paradójicamente fue el momento en donde la política más retrocedió en materia de seguridad. No te olvides que además el socialismo cometió el tremendo error de otorgarle la conducción de la policía por primera vez en la historia a una persona que venía ni más ni menos que de drogas peligrosas, las llamadas famosas drogas peligrosas de Santa Fe, que fue el comisario Toñoli, que termina detenido básicamente por comercio de estupefacientes. Es decir, el jefe de la policía de Santa Fe en su momento era parte de las redes de narcotráfico de la provincia, y me parece que ahí fue el momento en donde la cuestión se fue desmadrando. Ahora, hay un tema que no hay que minimizar, digo, nosotros no tenemos un problema de seguridad provincial, tenemos una cosa muy focalizada en Rosario, que también tiene que ver con la geografía de la ciudad, que también tiene que ver con el enorme blanqueo de activos que ha habido. Ustedes imagínense que entre el dinero mal habido de la soja y el dinero mal habido de la droga, Rosario ha construido un imperio de empresas inmobiliarias y de construcciones alrededor del río Paraná, que muchas veces ni siquiera se saben de dónde sale la plata, pero que están ahí. Entonces me parece muy importante, por ejemplo, que el jefe de gabinete haya anunciado hace muy poquitos días la creación de una delegación de la UIF en Rosario, porque ese es el costado del que nadie habla del narcotráfico y que también genera procesos de violencia que termina estallando después en la sociedad, claro, ¿no? Cómo se ha blanqueado dinero en los últimos años. Sí, tiene que haber, sin duda, es un abordaje integral. Se suma Ezequiel Rivero. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le quería consultar, hace algún tiempo Cristina Kirchner llamó como a finalizar esta discusión entre mano dura y garantismo, y bueno, usted tiene aspiraciones de ser gobernador de la provincia. ¿Qué avisora sobre la posibilidad de articular algún tipo de política con la oposición para abordar esta problemática, y por dónde iniciaría esa política? ¿Cuáles serían algunas acciones concretas para abordarlo? Digamos, Patricia Bullrich habló de gendarmería, de llenar Rosario de gendarmes. ¿Cuál sería el inicio de una estrategia, y qué posibilidades de acuerdo hay para hacerlo de manera conjunta con la oposición? Bueno, primero quisiera cometer una herejía, ¿no? Me alegro que Cristina haya planteado lo que nosotros planteamos 7 u 8 años en Santa Fe, lo digo con mucha humildad, pero nosotros hace tiempo que venimos diciendo que las fuerzas populares y democráticas tienen que tomar el tema de la seguridad. ¿Por qué? Nuestra experiencia histórica reciente y nuestro trauma con las fuerzas de seguridad en la última dictadura nos alejó del debate. Ese debate se fue profundizando y fue tomando conceptos claramente de derecha, y terminó siendo una discusión falsa sobre mano dura o mano blanda, sobre garantismo bobo o sobre punitivismo, y me parece que es un debate que no resiste de más mínimo análisis. Ningún país en democracia, es más, los países más democráticos son los que mejor seguridad tienen, y tenemos que tener fuerzas de seguridad concebidas y pensadas para la democracia. Es imposible que el peronismo permita avanzar en un modelo de país o de provincia
si no repiensa sus fuerzas de seguridad, claro, y no repiensa el concepto de la seguridad. Y en ese sentido, 3 o 4 cosas concretas. Cuando comenzó la nota dije, hace falta un gran acuerdo político democrático, es decir, hay que llamar a conformar un consejo, así como existe el Consejo Económico y Social, un Consejo de Seguridad Ciudadana y Democrática en Santa Fe, donde participan las fuerzas políticas, pero también las asociaciones de víctimas, también obviamente los organismos de derechos humanos, y también naturalmente sectores importantes de la sociedad que trabajan en redes permanentemente cubriendo este tipo de situaciones que el Estado no cubre. Segundo, una reforma integral de la policía, una ley de seguridad pública, una ley del personal policial, una nueva ley del servicio penitenciario. El servicio penitenciario hace aguas en la Argentina. Bueno, de hecho, muchas veces las cabezas de estas organizaciones narcos están justamente, ¿no?, detenidos y sin embargo siguen activos. Totalmente. Y tercero, me parece que hay que trabajar claramente con una tónica diferente en la justicia federal. Ajá. Nosotros tenemos un problema grave en Santa Fe que tiene que ver con la escasa presencia de la justicia federal. Y yo ahí planteo 2 o 3 cosas. Mientras implementamos esta reforma judicial que tantas veces se dice en Buenos Aires, pero que no se lleva adelante, yo le propongo al fiscal de la Argentina, al doctor Casal, al procurador general de la Argentina, que mediante una resolución que depende exclusivamente de él, sí, cree una fiscalía que en la provincia de Santa Fe aborde las 25 o 30 causas más importantes de narcocriminalidad, ajá, conectando una causa con otra y estableciendo una suerte de suprafiscalía que permita intervenir directamente sobre esas causas. Y además que quede un cuerpo de investigadores concretos para tener inteligencia criminal sobre lo que está ocurriendo. La policía de Santa Fe muchas veces va ciega. Le falta un proceso de inteligencia criminal con investigación seria. Investigación que desgraciadamente en este momento puntualmente no puede quedar en manos de la policía de Santa Fe porque está deslegitimada. Claro, claro, bueno. Entonces, hay que darle sí, también esas cosas, ¿no? La verdad que es un tema que da para mucho más. Estamos ya sobre el cierre de la nota. Leandro, yo cierro con esto y te pido que seas breve, ¿no? Recién repasábamos las declaraciones de Alberto Fernández diciendo algo más habrá que hacer. Bueno, los medios agarraron y cortaron una frase de Aníbal Fernández diciendo ganaron. En realidad, contextualizando tiene otro sentido, pero han ganado los narcos. Digo, lo que se instala, me parece, es como cierta duda sobre si efectivamente se sabe qué hay que hacer en una situación como esta. ¿Alguien tiene certezas? No, certezas solamente hay que trabajar y dar un debate serio y responsable. Ajá. Lo que no suma es que la política esté al garete haciendo espectáculo dantesco con los canales de televisión y acusándose unos entre otros. Ajá. Digo esto para sintetizar. Sí. Hace 15 años que tenemos un problema. En los 15 años gobernaron distintas, por lo menos 3 fuerzas políticas diferentes. Entonces no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Ajá. Leandro, gracias por recibirnos esta mañana, Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Gracias.